popular, confirmando que la lucha es constante. Frente Intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Danos un me gusta, ven participemos, comparte las transmisiones. Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Tengan todos ustedes que nos están sintonizando en la página del Frente Intercontinental, Ventana de la Lucha Popular Salvadoreña. Les agradecemos que compartan este enlace con todos sus contactos y también a las páginas a las cuales ustedes tienen acceso para que la información que hoy les traemos llegue a todos los rincones del planeta. Allá donde hay un salvadoreño, una salvadoreña y un internacionalista interesado en lo que pasa en El Salvador. Bienvenidos en este día, jueves 16 de enero del 2025, 33 añitos que han pasado desde la firma de los acuerdos de paz. Mi nombre es Carlos Rodríguez y me encuentro acá en Oslo, Noruega, y me acompaña también por parte del Frente Intercontinental el compañero Daniel. Un saludito, Daniel. Gracias, Carlitos. Un saludo para todos los compañeros que se están conectando, que nos van a ver después. Un fraterno saludos desde acá, compañeros de Europa. Antes que nada, me van a permitir la compañera invitada y Carlos también saludar a dos compañeros. Primero al compañero Cristóbal Monzón, que ayer estuvo de manteles largos, estuvo cumpliendo años. Así que abrazos, Monzón. Y este día tenemos al compañero Marvin Izquierdo también, que está cumpliendo años. Así que también para ti, Marvin, un abrazo fraterno desde acá, esperando que las hayan pasado bien con la familia. Así que gracias, Carlitos, y por aquí estamos ya para estar con la compañera. Un saludo para la compañera, muy querida por nosotros los del Frente Intercontinental. Muchas gracias, Daniel. Bueno, luego va a haber un cambio de guardia, como decimos por allá, para que nos recordemos del palabrerismo. Pues por ahí va a aparecer Marvin de repente y el compañero Daniel va a cambiarlo. Pues aquí, así nos toca a nosotros, unos están trabajando, venimos otros de libre, entonces hacemos estos cambios. Pero sin más preludio, vamos a presentar a la compañera Nidia Díaz, una lideresa con una historia, vea, detrás bastante revolucionaria, ¿no? Y que ahorita nosotros le hemos invitado para conversar sobre el tema del 33 aniversario de los acuerdos de paz, ya que ella es firmante de eso. Pero antes que clara la conversación, le vamos a pedir a Nidia que le dé un saludo a toda la audiencia ahorita en estos momentos. Bienvenida, compañera. Muchas gracias por invitarme, Carlos. Un saludo a los compañeros que también están participando y por supuesto a la audiencia. Un abrazo, deseando que este 2025 sea de bendiciones, venturoso y que nos dé más fuerza para seguir nuestra lucha. Y que, bueno, el abrazo que nos dimos en fin de año sea un abrazo de fraternidad y que nos dé fortaleza. Hay mucho que hacer todavía, ¿verdad? No solo en nuestro país, como internacionalista también, te digo, muchos puntos centrales en el mundo se están jugando, ¿verdad? Y quiero felicitar toda esa lucha de resistencia de Cuba, que ha tenido un resultado en cuanto les han quitado, les han sacado de la lista de países que supuestamente apoyan el terrorismo. Eso es muy importante, pero seguimos luchando contra el boicot, ¿verdad? Y la agresión que aún persiste contra Cuba. Y también felicitar al gobierno de Maduro, que inicia pues un proceso de transformación más profunda en la revolución bolivariana, como ejemplo al mundo, pues, que sí se puede. Y bueno, lo que se ha anunciado últimamente, que va a haber un cese al fuego en Palestina, ¿verdad? O sea, Israel tiene que ser el cese al fuego realmente, pero eso da cierta esperanza, ¿verdad? Claro, es la ida ya de Biden, está haciendo esas cosas, nos
A veces uno escucha tambores de más agresión con la llegada de Trump, pero esperamos pues que la lucha de nuestros pueblos sea la que determine en estos años el rumbo que va a tomar nuestro planeta. Muchas gracias. Así como se nos avecina el 2025, como dijo la compañera Nidia, todo depende de cómo nosotros luchemos. Hay que organizarnos, hay que adquirir la conciencia, ¿no? Y continuar esta lucha, ¿no? Como no es solamente para nuestro país, sino que a nivel internacional, ¿no? Es que muchas gracias por ese saludo tan valioso. Y ya apareció por acá en las pantallas el compañero Marvin, que le vamos a pedir que también salude a la audiencia. Muchas ¡Feliz gracias, cumpleaños! gracias, compañera, qué honor tenerte por acá. Mira verdad, queríamos tenerte desde ya hace varios días, pero pues sí, esa tu agenda apretada, ¿verdad? Sabemos que estás en muchas actividades, pero imagínate, te queremos tanto que tres estamos aquí en este conversatorio. Saludes, compañeros, soy Marvin de Cantagallo, Chalate, un salvadoreño más preocupado por lo que se está viviendo en El Salvador, actualmente residiendo en Toronto, Ontario. Pues, ¿verdad? Es un honor y les pedimos que nos ayuden a compartir, y si van a hacerle preguntas a la compañera, con el debido respeto y que atañen al tema, si no, no vamos a pasar las preguntas, así sencillo. Saludos. También pueden ponerles un saludo de felicidades a Marvin si ustedes así lo desean, que aquí se los vamos a leer también, ¿verdad? Ya dijeron, vean los comentarios también que puedan ponerlos ahí, que nosotros estamos a disposición. Sí, compañera, vamos a entrar al tema, ¿no? Nosotros sabemos también que en los medios, en muchos medios de comunicación y sociales andan circulando en esta actualidad, como es el 33 aniversario de los acuerdos de paz, ¿verdad? En muchos te están hablando general de lo que son los acuerdos de paz, ¿no? Y en muchos incluso te ponen también, digamos, las causas que generaron, digamos, los acuerdos de paz. ¿Verdad? Así es que a nosotros nos gustaría que nos dieras un marco, ¿verdad? Referencial, pero también cuáles son los puntos principales de los acuerdos de paz, porque queremos llegar a cómo estamos en la actualidad con esos acuerdos de paz. Bueno, los acuerdos de paz que se suscribieron un 16 de enero en Chapultepec fueron el resultado de la lucha del pueblo salvadoreño durante décadas, particularmente luego de 12 años de guerra civil, pero también no hay que olvidar que es también el resultado de la participación de la comunidad internacional, ¿verdad? El proceso de paz del Salvador tuvo uno de sus antecedentes más relevantes, fue que la negociación en sí tiene un antecedente que es un proceso de diálogos. Eh, este, y también que a solo 8 meses de haber estallado la guerra civil en el año 81, la declaración franco-mexicana que se dio en agosto del año 81 entre Francia y México como estados y pueblos, dan una declaración, ¿verdad? En la que se buscaba resolver por la vía política el conflicto que estaba iniciándose, ¿verdad? Es decir, mejor dicho, la guerra civil entre las partes. Fue parte indispensable de la solución al conflicto, legitimando también las causas que originaron la guerra civil y que llevaron al pueblo a tomar las armas. Es decir, la condición, ¿verdad?, de parte, esa declaración se la da, y sin la cual no hay solución, ¿verdad?, si esa parte no participa. Eso es muy importante porque es tanto para la humanización del conflicto como para la salida política del mismo conflicto. También el rol que jugó Cuba, Nicaragua, muy conspirativamente, pero fue muy determinante,
varios países europeos, africanos, asiáticos, inclusive de la región de Australia, tanto organismos y organizaciones defensoras de derechos humanos, ¿verdad? Que no podemos olvidar, así como la solidaridad. Bueno, Parece que hay problemas de conexión con el internet de la compañera Nidia, que en estos momentos nos está dando ya de regreso. Se quedó paralizada la imagen y el sonido. Le vamos a pedir que tengan un poquito de paciencia porque ahorita donde ella se encuentra hay hola, problemas. hola. Hola, te escuchamos ya. Ahora sí. No, se le fue nuevamente. Recuerde que estamos hablando sobre el 33 aniversario de los acuerdos de paz firmados en Chapultepec el 16 de enero de 1992. Y tenemos a la compañera lideresa Lidia Díaz, que nos está dando, digamos, un bosquejo de los antecedentes de los acuerdos de paz, ¿verdad? Y que posteriormente vamos a entrar a valorar, digamos, el estado en que se encuentran precisamente esos acuerdos de paz. Esperemos que solucione pronto su problema de conexión. Parece que se va a volver a conectar de nuevo la compañera, Sí. parece. Bueno, de todos modos les recordamos que mañana también hay un programa importante con dos compañeros fundadores del el grupo musical Yolocamba Ita, que formaron parte del movimiento de la cultura popular y que tienen una historia importantísima dentro de lo que ha sido la lucha popular y revolucionaria, que con sus cantos y con sus letras, digamos, realmente entusiasmaban a las masas, entusiasmaban a los combatientes y uno sentía, digamos, en la carne propia las canciones, ¿no? Y se entusiasmaba y íbamos con alegría al combate. Yo creo que el movimiento cultural popular de ese entonces, de esos años, jugó un papel bien importante para la toma de conciencia de tanto de la población estudiantil, de los campesinos, en fin, de las diferentes áreas que formaron parte de lo que era el movimiento revolucionario, ¿me entendés? Y bueno, tienen muchas buenas canciones, tienen los compañeros, así que bueno, es uno de los grupos que yo creo que jugó un rol importantísimo que hasta ahora, pues cuando uno lo escucha, ¿me entendés? Uno siente ahí que hasta los pelitos se le paran, ¿verdad? Porque en realidad cantaban cuestiones que se daban en ese momento, ¿verdad? Y Exacto. que definitivamente yo creo que en este momento es lo que necesitamos en estos días o en esta etapa, más que todo del proceso de El Salvador, es lo que necesitamos también que se levanten compañeros con ese entusiasmo de componer poesía, música y todo para que también se vaya de una u otra forma también tomando conciencia del por qué se tiene que seguir en el proceso que lleva El Salvador y ver de qué forma también separa lo que es eh, a Nayib Bukele. Ay, llegó la compañera, adelante. Bueno, Carlitos. Adelante. Ponga el micrófono, compañera. Me salí de la computadora y me fui a un celular. Así Sí, que voy a estar así. bueno. Bueno, les decía que todo esto, pues, la solidaridad, el internacionalismo que hubo, ¿verdad? Que fue a disposición de muchos compañeros ir a luchar, jugaron un importante papel en la humanización y la solución política del conflicto. Eh, bueno, también después vino el grupo de contadoras, ¿se recuerdan? México, que era México, Venezuela, Panamá y Colombia, que contribuyó, por ejemplo, que en el año 84 se diera el primer diálogo en El Salvador, ¿verdad? Con Napoleón Duarte. En ese primer diálogo participé yo. Realmente Duarte necesitaba ese diálogo para
que Estados Unidos continuara la ayuda. Estamos hablando del año 84. Y venían las elecciones, ya habían un compromiso que él tenía en las elecciones, donde él salió, entre comillas, electo. Y bueno, ese diálogo era más táctico para ellos. Para nosotros era el inicio de un proceso. Entonces, esto fue en La Palma. Ahí nos entregaron la Constitución para que nosotros nos acogiéramos y le pusiéramos las armas. El doctor Ungo, que jefeaba la delegación, dijo, bueno, aquí no hemos venido a rendirnos, aquí hemos venido a discutir las causas que originaron la guerra. Tome su Constitución, ¿va? Entonces, el siguiente diálogo fue en Ayagualo ese mismo año, en noviembre. Y ahí nosotros llevamos una propuesta para hacer una reforma profunda a la Fuerza Armada. No habían pasado ni 10 minutos cuando se rechazó y se levantaron de la mesa, ellos argumentando que no era insólito que nosotros quisiéramos reformar la Constitución y quitarle el rol al ejército. Y la guerra siguió su curso. Voy a hacer un paréntesis. Nosotros dialogamos, el proceso de negociación tuvo diálogos y negociación, ¿va? Entonces duró 8 años, desde el año 1984 hasta el 92 que se firmó la paz. De esos 8 años del proceso, 6 fueron solo diálogos, no terminaban en negociación, ¿verdad? Entonces hoy me he referido al diálogo de La Palma y de Ayagualo, que fueron en el 84. Entonces, y con el contexto de contadora, decía. Después surgió el grupo que se llamó Esquipula 2 y surgió otro diálogo 3 años después, en el 87. En el 87 había una gran presión, ¿verdad? Para que, según el esquema de Esquipulas, había que deponer las armas y sentarse a hablar. Pero en el caso de El Salvador y otros pueblos como Guatemala, no sucedió así. Sucedió en Nicaragua con la contra, pero en El Salvador nosotros siempre en lucha, ¿verdad? Se dio el diálogo de la Nunciatura Apostólica que duró 2 días, se formaron 2 comisiones, una para hacerse el enfrentamiento y otra para los contenidos de democratización y otros puntos políticos que señalaba Esquipulas. En ese proceso estábamos cuando asesinan al líder de los derechos humanos, Herbert Anaya Sanabria, y el frente se sale de las mesas y dice, mientras no se respeten los derechos humanos del pueblo, no vamos a seguir. Y eso fue el tercer diálogo con Duarte, y ahí se terminaron los diálogos con él, la guerra siguió su rumbo, y el frente pues siguió su lucha. Es hasta el año 89 cuando se vuelven a reiniciar los diálogos, ya con Alfredo Cristiani como presidente, que él tácticamente, en un momento que en el mundo se desmoronaba el bloque socialista, estaba todo lo que era la perestroika, y entonces mucha gente decía, no, es que ya es el fin del socialismo, el fin de la revolución. Bueno, gente que escribió Adiós a las armas, muchas cosas se dijeron en ese momento. Entonces ellos creían que se estaba cayendo el muro de Berlín, se estaba cayendo el bloque socialista europeo, entonces el momento para que el frente se rindiera en la mesa, ¿verdad? Pero se equivocaron, a pesar de que hubo una gran presión de los socialdemócratas y democracia cristiana a nivel mundial para que nosotros depusiéramos a las armas. Pero el frente acudió al diálogo de septiembre del 89, y esa vez sin intermediario. Quiero hacer ver que los 3 diálogos anteriores con democracia cristiana, con Duarte, la Iglesia Católica, Monseñor Rivera y Damas, artesano de la paz, y el cardenal actual, Rosa Chávez, fueron intermediarios. Entonces, cuando se restablece con Cristiani el diálogo con el FMLN, ¿verdad? En septiembre, no había nadie ahí como intermediario. Pero un mes después, en octubre, en el convento de las Hermanas Clarisas en Costa Rica,
se da ya otra vez el retorno de Rosa Chávez y de Monseñor Rivera y Damas, con observadores como la OEA, etc. Y ahí una gran presión internacional, como les decía, pero nosotros no accedimos a nada, ¿verdad? Y quedamos de otro diálogo en noviembre. Pero finales de octubre ponen una bomba en Frenastras y nosotros dijimos, no, ¿verdad? Aquí sigue la matanza contra el pueblo y aquí no nos toman en serio, ¿verdad? Así que hay que hacer un gran esfuerzo ofensivo y lanzamos la ofensiva que se llamó Al Tope y Punto, que cambió la correlación de fuerza, ¿verdad? Y nos llevó 4 meses después de ese gran esfuerzo que hicimos, que tuvimos un alto costo, ¿verdad? Tanto el FMLN, combatientes que cayeron como 400, y también la masacre de los jesuitas, líderes sindicales que murieron, es decir, un gran costo, nos llevó al fin a abrir la mesa de negociación real con los auspicios de Naciones Unidas, ¿verdad? Ya no era la Iglesia Católica, sino la ONU. El 4 de abril del año 90, ahí es donde se establece el formato de la negociación, los objetivos que vamos a tener, ¿verdad? De la negociación, que fueron realmente 4, ¿verdad? Grandes objetivos. Terminar el conflicto armado por la vía política. Impulsar la democratización del país, garantizar el irrestricto respeto a los derechos humanos y reunificar la sociedad salvadoreña. Con esos grandes objetivos y un formato que ambas partes tenemos igualdad de condiciones, que nadie es más que otro, ¿verdad? Sino que partes iguales, y además que vamos a escuchar a la población civil, ¿verdad? A sectores diversos en el proceso de diálogo. Claro, ahí se hizo un formato más o menos de cuánto podía durar todo este proceso, sin establecer la agenda propiamente. Un mes después, en Caracas, se establece la agenda del proceso de negociación y el objetivo, ¿verdad?, era lograr acuerdos políticos para superar las causas que originaron la guerra. Y, por supuesto, al final la concertación de un cese del enfrentamiento armado y de todo acto que irrespetara los derechos de la población, ¿verdad? Y que la ONU iba a verificar todo. Se estableció en Caracas una semana entera, ¿verdad? Porque estos señores del gobierno querían retroceder de lo que se había pactado en Ginebra. Y fue una discusión terrible, ¿verdad? Y ya no nos querían ver como parte en igualdad de condiciones, ¿verdad? Y las Naciones Unidas volvió a recargar, etc. La guerra seguía su curso, porque nosotros negociamos, a diferencia de otros procesos, toda la negociación de 2 años que duró fue en guerra, ¿verdad? Entonces se establecieron los temas de la negociación, ¿verdad? Primero, Fuerza Armada y Seguridad Pública. Ese es el tema central. Derechos humanos fue el segundo. El tercer tema fue sistema judicial. El cuarto tema fue sistema electoral. El quinto tema fue la reforma constitucional. Y el sexto tema es el problema económico-social que atravesaba el país. Estos 6 temas se relacionaban a toda la sociedad salvadoreña, a toda. Es decir, va a tener un impacto sobre todos los habitantes del país. Y lógicamente también se pusieron otros temas como cese del fuego, la reducción del ejército y la depuración del ejército, la reincorporación de los integrantes del FMLN a la vida civil, ¿verdad? La conversión del FMLN como partido político, el calendario de cumplimiento de acuerdos y la verificación de las Naciones Unidas del cumplimiento de acuerdos y el calendario. Es decir, yo tomo como 10 puntos sobre los cuales se abría la negociación. Inclusive, te voy a decir al final de todo, ¿verdad? Ya cuando se estaba firmando la paz,
para la ONU, fueron considerados estos acuerdos como un modelo para la solución política negociada en los conflictos armados del mundo, porque había los temas que acontecen a toda la población, a excepción del problema económico-social, pero todo lo que es Fuerza Armada, seguridad pública, sistema judicial, sistema electoral, sistema, todo lo que es derechos humanos, tuvo rango constitucional, ¿verdad? Todo esto nos llevó a 38 reformas a la Constitución de la República. Entonces, es importante señalar que en el año 91 salía la Asamblea Legislativa que había entrado en el 89 y era necesario hacer como un corte de todos estos temas sustantivos para que quedaran incorporados en la Constitución de la República. Entonces se creó la interpartidaria, la representación de todos los partidos que tenían diputados y diputadas, para pactar con ellos todas esas reformas que tenían que incorporarse antes de que terminara abril del 91, para que la siguiente asamblea, que entraba en mayo del 91, ratificara y así pudiéramos firmar la paz, ya haciendo la reforma constitucional vigente. Entonces fue un proceso de que empezó en febrero, marzo, abril, hasta que logramos esto, ¿verdad? Allí fue donde nosotros que veníamos planteando la disolución del ejército por acuerdo de paz, tuvimos que aceptar, pues, que no podíamos en ese momento y que solo quedaba la reforma a su doctrina, ¿verdad? Que no se debía meter en las cosas políticas, y el sometimiento al poder civil, la reforma a seguridad pública, que iba a ser protectora de los bienes y derechos de las poblaciones, una justicia pronta y debida y una profesionalización de jueces. También decirte los derechos humanos, ¿verdad? Nunca más presos políticos, por ejemplo, ¿verdad? Era algo bastante importante, y los derechos humanos en toda su excepción, ¿verdad? Y también, pues, el sistema electoral abría las puertas a los ciudadanos a registrarse en los padrones, iban a ser exhibidos, y también la participación de los partidos políticos. La fiscalía, que se fue provocada una reforma, iba a dirigir la investigación del delito, y también pues se establecía un nuevo organismo de inteligencia del Estado. En conclusión, son 38 reformas que daban la certeza que iniciábamos un proceso democrático. Por supuesto, como había una serie de artículos pétreos que no eran como inamovibles, no pudimos incorporar, por ejemplo, que la democracia también es participativa, no solo representativa. También en los temas económicos sociales no pudimos introducir reformas como el derecho al agua, que lo planteamos en la mesa como un derecho humano, el derecho a la alimentación como un derecho humano, el derecho de los trabajadores del Estado a la huelga, la reducción de la tenencia de la tierra de 245 hectáreas a 100, son puntos que no logramos, pero quedaron planteados para seguir luchando por ello, ¿verdad? Inclusive al pie de la página de acuerdos, por ejemplo, el tema de la Fuerza Armada, de disolverla, quedaba ahí que el Frente se atribuía el derecho de seguir luchando por que el ejército desapareciera. Y también en los temas económicos, que no fueron abordados. Bueno, en el tema económico-social, que no tiene rango constitucional, pero sí fue abordado prácticamente al final de la negociación, ¿verdad? Se lograba crear como una plataforma básica para asegurar la tenencia, la distribución de la tierra, y otros temas como crear el foro económico-social para los grandes problemas económicos, etc. Es importante lo que estoy hablando porque hay mucha gente que dice, no, si solo miraron su estómago para ser ricos, que no sé qué, y el tema precisamente de la reinserción del Frente fue el último que se tocó, el día último de la negociación en Nueva York,
que era el 31 de diciembre del año 92, y y bueno, hay temas que quedaron como sueltos, como fue la educación, que después lo tuvimos que discutir ya en la implementación de acuerdos. Es importante decirte que la negociación no fue fácil, ¿verdad? Habían tiempos muy tensos, pero había una voluntad de no levantarse de la mesa. Se formó un pequeño comité cuando había crisis y hay momentos en que no se miraba la salida, pues, al final del túnel. Y también se creó la Comisión de la Verdad, que iba a investigar en base a las denuncias que se presentaran los casos, ¿verdad?, de abuso de poder. Y te digo que en las recomendaciones que se dieron posterior, ya en el año 93, de la Comisión de la Verdad, está la creación de una ley de justicia transicional y por supuesto se examinaron 44 casos y el mecanismo de la Comisión de la Verdad fue cómo terminar con la impunidad. Muchos militares que estaban en la mesa, mejor dicho, dos, nos decían, pero ustedes también tienen que pasar cárcel. Y nosotros le decíamos, todos los que estamos sentados aquí ya estuvimos en la cárcel, pero ustedes nunca han estado. Nosotros les decimos que ustedes nunca han estado en la cárcel. Nosotros sí sabemos lo que es eso. Entonces ustedes nunca han pagado lo que es el abuso del poder. Entonces, bueno, eran debates increíbles, ¿verdad? Si hay todo un anecdotario, habría que escribir 2, 3 libros de todo lo que sucedió. Bueno, cuando se inicia el proceso, ¿verdad?, ya después de la implementación de los acuerdos de paz, gobernaba Arena, que al final el presidente Cristiani suscribió la paz, ¿verdad?, en Chapultepec. No lo quería hacer, pero lo convencieron otros gobiernos y nosotros exigíamos que él firmara porque iba a ser él como representante del Estado, ¿verdad?, que firmaba. Entonces la narrativa que ha creado Bukele ahora dice fue un pacto entre los mismos de corruptos. No, el FMLN desde el año 81 había sido reconocido como una fuerza representativa del pueblo, como estábamos ahí en la mesa representando al pueblo salvadoreño. Y la parte otra representaba los intereses oligárquicos. Y quiero hacer ver de que la transición de la implementación de los acuerdos no fue fácil, porque Arena gobernó 20 años, desde el año 89 hasta el 2009. 4 presidentes hubieron, ¿verdad? Cristiani, Calderón Sol, Flores y Sacra. Y el interés del cumplimiento de los acuerdos de paz de ellos era vago. Nunca le pidieron perdón al pueblo por los abusos del poder. Inclusive, como decía, rechazaron el informe de la Comisión de la Verdad y crearon una ley de amnistía, de perdón, ¿verdad?, que 23 años después la Corte Suprema, basada en lo constitucional, la decretó inconstitucional, ya en el gobierno de Sánchez Serén, y mandó a hacer una nueva ley de justicia transicional que aún no ha satisfecho a las víctimas, la que se produjo en el año 2021, y sigue todavía pues la lucha por una ley de justicia transicional y por el derecho a las víctimas pues a su reparación, pero también al juicio, ¿verdad?, a la responsabilidad que tienen todos los que hicieron esos asesinatos. Entonces, volviendo al punto, la transición fue muy difícil. 18 años gobernó Arena. Y ellos, una transición doble, porque era la transición de la democratización del país como producto de los acuerdos de paz y la transición neoliberal que ellos impulsan desde el 89, el neoliberalismo, al cual combatimos nosotros grandemente y disputamos grandemente el cumplimiento de los acuerdos de paz al pie y la letra, porque ellos querían ya en la implementación revertir los acuerdos que habíamos pactado, ¿verdad? Entonces, la lucha era doble para nosotros, contra el neoliberalismo que quería privatizar todo, incrementó el IVA, etcétera, ¿verdad? Y el cumplimiento irrestricto de los derechos humanos.
Entonces, esos 18 años, jamás los de Arena, el gobierno oligárquico del país proimperialista, pidió perdón al pueblo. Nunca pidió perdón. Y al contrario, quería cada vez que se podía revertir todo, ¿verdad? No instalaron las mesas que estaban planteadas para la concertación del tema económico-social, etc. Fue hasta cuando llegaron los gobiernos del Frente, en el 2009, que se toma como base de su trabajo en el inicio del gobierno el acuerdo de paz. Esto es muy importante porque el gobierno de Funes toma de base, aunque su gobierno más que todo enfrentó una crisis, ¿verdad? Se hizo un plan anticrisis porque estábamos enfrentando una crisis financiera a nivel mundial. Entonces, pero por primera vez en el aniversario del 2010 de los acuerdos de paz, se pide perdón como Estado ante todos los poderes que estaban ahí y se pide perdón por el gobierno, ¿verdad? A todas las víctimas y a toda la sociedad. Y se empieza a resarcir el daño moral y material de víctimas. Con el mozote se hace un acto de perdón también y así. Entonces se hacen programas ejecutivos, 2 programas, 2 mesas, la mesa de reparación y la mesa de búsqueda de niños desaparecidos en el conflicto, ¿verdad? Es decir, empezó a hacerse, no es que se terminaba todo, etcétera, eran pasos, ¿verdad? En una dirección de reparar. Y por otro lado, separó los proyectos neoliberales de privatizaciones, ¿verdad? Es más, se empezaron a crear las semillas propias, criollas, y se rompió con Monsanto, ¿verdad? Esa empresa norteamericana que suministraba todos las semillas, los fertilizantes, etc. Y se empezó a crear lo propio. Es un proceso, ¿verdad? Que al final dejó una ley de desarrollo social donde, bueno, que era importante para los diversos sectores. El segundo gobierno del FMLN, ya con un firmante de la paz como presidente, siguió esa ruta, pero también creó los acuerdos de segunda generación, ¿verdad? Que era para fortalecer toda la institucionalidad que se había creado con los acuerdos de paz, los grandes temas de salud, educación, finanzas y seguridad. Me recuerdo que acompañé ese proceso también, cumplimiento de acuerdos de paz, que estuve en todas sus mesas pues, participando, seguimiento, sino que también en esta otra propuesta de que estas mesas que se creaban para acuerdos que le llamó la ONU de segunda generación, con sectores de la sociedad importantes, democráticos, y también con los partidos que tenían representación legislativa, hicieron 180 acuerdos que se le entregaron al profesor Sánchez Serén en mayo del 2019, cuando él iba saliendo ya, para que se los entregara a Bukele, que había ganado las elecciones en marzo, en febrero creo que fue. Y él lo rechazó, ¿verdad? No los quiso recibir diciendo que no estaba representado su partido, pero tenía 2 partidos aliados, ¿verdad? Ahí dentro de esas mesas que produjeron esos 180 acuerdos, que era Gana y Cambio Democrático. Pero lo que él no quería era comprometerse con los acuerdos, porque desde 2017 había impulsado una narrativa que era muy, como dijéramos, muy aberrante, ¿verdad? Que justificaba toda una visión fascista de un libertario. Si uno mira ahora, 33 años después, lo comprende mucho mejor, ¿verdad? Hoy que se han desmontado todos esos acuerdos de paz y con ello la democratización del país. Hoy tenemos retroceso de toda la institucionalidad constitucional que se pactó y se ha incrementado la pobreza del país, ¿verdad? Fíjate, el gobierno de Sánchez Serén, la CEPAL dice, la pobreza extrema en 12 puntos. 10 puntos, y la desigualdad social en 12. Hoy todo se ha duplicado. Además, entre los 2 gobiernos
dejamos 200 proyectos, programas, logros y beneficios que se han desmontado. Entonces, eso ha incrementado la pobreza en el país. Bueno, entonces desde el 2017 empezó con una narrativa que hoy la consolida, ¿verdad? Y ha impulsado hoy un proceso de desculturización y desmemorización antihistórica. Promueve una narrativa que lo presenta como a él como un mesías, como un libertario, que salvará al país y refundará la política. Esos son discursos que vienen con él desde el año 2018, 2019, 2020 y siguen, ¿verdad? Que una historia nueva se iba a escribir, ¿verdad? Ha impulsado una narrativa de irrespeto, de deslegitimación, desconocimiento y rechazo del sufrimiento y lucha del pueblo, ¿verdad? Salvadoreño y sus mártires. Incluso ha llegado a decir que la lucha fue una farsa. Los acuerdos para él no tienen validez histórica, jurídica ni política. Se refiere a las partes como criminales de guerra y que los acuerdos de paz fue un pacto corrupto entre los mismos de siempre y que solo sirvió para beneficiarse a ambos bandos. Desde que llegó al gobierno en el 2019, y hace 6 años, no se han conmemorado los acuerdos de paz. Inclusive sacó del calendario de efemérides con los diputados que controlaba, ¿verdad? El día de que se firmó la paz. Entonces es una cosa increíble. Y ataca sistemáticamente todo lo que se refiere a los acuerdos. Y también el sentimiento nacional que se había empezado a construir de reconciliación, por supuesto, en reconciliación basado en que no falte el pan en la mesa, ¿verdad? Y que los acuerdos se han cumplido. Pero lo hace como que de nada sirvió nada, con un discurso de odio, ¿verdad? Y lo que ya todos vimos, ¿verdad? Que impulsa el desmontaje y destrucción de la simbología de paz, de reconciliación y de la memoria colectiva, como son los monumentos y incluso sitios en los que han sido construidos para resarcir y en base a medidas de desagravio, como fue lo del Mozote. Bueno, y paralelo a todo esto, promueve y condecora la impunidad de los militares y policías salvadoreños, ¿verdad? Violadores de derechos humanos, tanto en la década del 80 como el presente. Recuerdo perfectamente que al nomás llegar al gobierno, condecoró a Cepeda, ¿verdad? Y a otros militares, ¿verdad? Y se jacta de haber limpiado el nombre de Monterrosa, del cuartel de San Miguel, pero esto es muy, muy grave para nosotros, ¿verdad? Porque hay muchos compañeros que caen y dicen no valió la pena luchar, ¿verdad? De nada sirvió, ¿verdad? Todos se volvieron ricos, todos se volvieron aquí, todos son corruptos, porque la narrativa de la corrupción la enarboló él, ¿verdad? Y para cubrir su propia corrupción, ¿verdad? Y para desacreditar totalmente a todos los luchadores. Eso lo ha mantenido y hay gente que lo ha creído, ¿verdad? Cuando no es así. Lo que advirtió es que política, poniendo el sistema judicial en función de ello. Y lo que tenemos ahí fue un montón de jueces que son parte de un sicariato que persigue injustamente a un montón de liderazgos del FMLN y de otros sectores, ¿verdad? De progresistas, incluso lo que le hicieron a Rubén Zamora, ¿verdad? Que lo llegaron a perseguir, a capturar, le dieron un juicio cuando es inocente, o lo que le está pasando con un falso positivo a los líderes de las luchas por el medio ambiente de Santa Marta, ¿verdad? Que hoy los van a volver lo han rejudicializado, ¿verdad? Cuando eso no es correcto en el sistema, es ilegal, pues. Vivimos momentos así.
Entonces, ¿qué decirte, verdad? Ahora ya todo el mundo sabe, pues, que Bukele, el régimen actual, se ha caracterizado desde que se llegó por violentar la Constitución, las leyes, los reglamentos y los acuerdos de paz. Desde que dio el golpe el 9 de febrero del 2020 a la Asamblea Legislativa y utilizó el ejército donde no debía ser, ¿verdad? Pasando después por el golpe que le dio al asilo constitucional y a la fiscalía, violentando procedimientos y requisitos constitucionales pactados en la paz e imponiendo a quien quería él. Y después la reducción de todos los jueces y los fiscales, que por edad, que porque no han cumplido, etcétera, poniendo a la gente que él carrera de los jueces, porque nosotros creamos el consejo de jueces, ¿verdad? De la De la jurisdicción, judicatura. de la judicatura, sí. Gente que llevaba casos como el del Mozote, ¿verdad? Entonces, cualquiera puede decir, no, pero es que eso era necesario. No, porque todo era violentando, ¿verdad? Y también los tratados y derechos internacionales. Eso es importante que no se nos olvide, ¿verdad? Mira, compañera, te quiero hacer una pregunta. Sí, Como estamos hablando de lo farsante que es este tipo, él dice que todos los que participaron en la guerra, que fueron genocidas, asesinos, pero la embajadora es nuera del genocida de la masacre más grande, y eso no es delito. Lo que pasa es que para ella eso es un héroe de la patria, Monterrosa. Estoy hablando de Milena Mayorga, que es la principal embajada, y si la mayor masacre durante la guerra fue la del Mozote. Y la embajadora que tienen en Estados Unidos es una mujer para la que Monterrosa es un héroe de guerra, un genocida. Entonces, ¿de qué habla Bukele? La otra contradicción, el dinero alcanza cuando nadie se lo roba, pero utiliza alrededor de 3.000 millones más y no le alcanza el dinero y nos sigue endeudando, han endeudado 14.000 millones y algo llevamos ya de deuda, o sea, y yo no veo las obras. Bueno, el viaducto ya se está cayendo y no lo han terminado, ni siquiera lo llevan a la mitad. Y ya hubieron 2 accidentes, uno lamentable con saldos mortales de trabajadores que murieron. Entonces, ¿hacia dónde es que vamos? ha cambiado, como no respeta la institucionalidad ni la constitución, ahí había reglas de que todos los proyectos tienen que pasar por una investigación de la adquisición de bienes y servicios, la ley la CAP, y esa la ha suspendido. Igual todas las investigaciones de cómo manejó fondos, los pospuso para 7 años, incluidas las elecciones que acaban de ser este año 2024, el año pasado. Ya en 7 años van a valorar las recomendaciones que dio la comunidad internacional y nacional sobre todo lo que se denunció de fraudes, ¿verdad? Que hubieron. Entonces, todo para 7 años, ¿va? Y después lo engavetan. Entonces, así fue con todos estos temas que tú me mencionas. Hoy ya no pasan todos esos procesos de adquisición de bienes y servicios por un control, ¿verdad? Sencillamente es compadrazgo, amigasmo y gente incompetente que está demostrando desde que se cayeron todos esos postes que van para el aeropuerto, ¿verdad? Uno tras otro, tras otro. Puchica, dijo la gente, va, ¿qué pasa aquí, va? Ya no digamos hoy lo deplorable que ha sido que se cayera esa construcción ahí por los Chorros y ese puente y, bueno, tanta cosa que está pasando, va. Mira, Nidia, Ahora, quiero también hacer ver que estamos más complicados, ¿va? Porque desde hace 32 meses vivimos bajo un régimen de excepción, ¿verdad? Que ya no es simplemente excepción, sino que se ha vuelto una forma de gobernar y de sostenerse este régimen, donde se han suspendido varias garantías constitucionales
que afectan a la población en general y en particular a la gente más pobre del país, ¿verdad? Ya se han capturado desde ese momento, del 27 de marzo del 2022 acá, más de 80,000 personas, en su mayoría inocentes, y se han estigmatizado de pertenecer a maras o pandillas. Todo esto ha llevado a una crisis humanitaria, tanto en las cárceles como en las familias que son de los presos, porque si tú te llevas una mujer y tienen niños, los dejas al albedrío. Igual, si se llevan a un hombre, dejan y tienen responsabilidades en el hogar, trae sus consecuencias. Y para agravar, como no hay presupuesto, las familias tienen que depositar obligadamente en un banco para que coman o para que se vistan, ¿verdad? Eso es lo más aberrante que puede haber, pues. Y bueno, la normativa penal y procesal penal han cambiado, ¿verdad? Violando los debidos procesos, que perjudican totalmente el espíritu de los juegos de paz, que era pronta y debida justicia. No solo alargan los tiempos procesales en la detención de la persona, culpable o inocente, o el tiempo que lo va a ver el tiempo que lo va a ir a ver el abogado, y el fiscal va a presentar ante un juez para la primera audiencia. Todo eso se ha alargado increíblemente. Antes eran 3 días con la Constitución. Hoy son supuestamente 15, pero se han alargado hasta 30, 40, 60 días. Y después, como hay una gran mora judicial, se han inventado varias cosas, ¿verdad? Como juicios colectivos, ¿verdad? Eso no puede ser si cada uno tiene derecho individual a eso, ¿verdad? Por Constitución. Y también, ¿qué más han hecho? ¿Cómo se llama? Quieren hacer, hace poco, probaron que la detención provisional puede durar la mitad del tiempo del supuesto delito que puedas haber cometido. Eso es aberrante totalmente. Y también tenemos las cosas más graves, ¿verdad? Que bajo la responsabilidad del Estado salvadoreño, del régimen actual de Bukele, se han cometido delitos de lesa humanidad. ¿Qué quiero decir, verdad? Hay presos que han muerto, ¿verdad? No solo detenidos que son sometidos a tratos inhumanos, crueles, y allí respetamos la ley internacional porque hemos suscrito esos acuerdos, y las muertes, muchas son causadas por torturas o enfermedades no atendidas. Recordemos Mijango, pues, que su único delito fue dirigir una ONG que en los tiempos de Mauricio Funes, a iniciativa de la ONU, perdón, de la OEA, se creó una mesa de diálogo con maras que estaban dentro de las cárceles, y el delito del gobierno fue haber prestado los comedores para esos diálogos, para que la OEA, junto al gobierno de Noruega, Cruz Roja Internacional, querían sacar una propuesta para que bajaran los niveles de violencia, ¿verdad?, que decían las maras en las comunidades. Y entonces Mijango se metió en eso. ¿Cuántos años le cayeron de cárcel? 14. Como al general Munguía Payés, que era en ese momento ministro de Justicia, le cayó 18, ¿verdad?, años de cárcel. Ahí está. ¿De qué le pasó a Mijango? Murió porque no lo atendieron en sus enfermedades renales, ¿verdad? Y así, otros compañeros que ahorita están graves, como, bueno, incluso Atilio Montalvo, que es un compañero que contribuyó al proceso de paz en las mesas de cese al fuego, de las negociaciones, y toda esa parte, pues, de la separación de fuerzas, etcétera, está preso, ¿verdad? Y grave, está enfermo. Igual Santos Melara, que fue también un partícipe, ¿verdad?, de todos estos procesos, y sus delitos son luchar por los derechos que han conquistado, ¿verdad? Eso es muy grave. Entonces hay un montón de compañeros que están enfermos, que han muerto. Hay organismos como Socorro Jurídico, que lleva una contabilidad de 358 personas que han muerto, muchos de ellos por golpes, causas de tortura. Ahí violan los convenios y tratados, ¿verdad? O enfermedades, porque mire, El Salvador suscribió un pacto
de reglas de tratamiento de prisioneros. Si una de las reformas que se hicieron en los acuerdos de paz fue una nueva normativa penal que comprendía código procesal y ley penitenciaria. Yo trabajé en eso, todos esos tres instrumentos, y una ley penitenciaria humanista que hicimos, y comprometidos con las normas o reglas de las cárceles en el mundo. Y ahora nada de eso hay aquí, ¿verdad? En El Salvador. Entonces, bueno, sumada a toda esta situación que viven los presos, ¿verdad? Y que sus familias se han organizado en un movimiento de víctimas del régimen de excepción, ¿verdad? Son víctimas inocentes, muchos de ellos, por los cuales las familias se organizan. Entonces, esas familias han llegado, todo este caso, a todos los organismos internacionales, ¿verdad? Que Bukele nunca quiere recibir a todos los especialistas, ¿verdad? A todos los relatores especiales que han llegado a El Salvador a querer ver in situ toda esta situación. Se niega. Eso es violentar, pues, toda la normativa internacional también. Sumada a esta situación, ¿verdad? Está la persecución política contra líderes políticos y sociales, ¿verdad? Muchos de ellos están presos o han estado presos, a los cuales se les ha levantado náufrago, que es la judicialización de la política, que es como decía anteriormente, la justicia se presta para perseguir por sus posiciones políticas a un montón de gente. Se inventan cosas a cada rato con el objetivo de ver presa a la gente o fuera del país, violando pues el acuerdo de paz que está proscrito. Así como te lo digo, yo participé en esas redacciones, está proscrito los presos políticos en El Salvador. Y a muchos de ellos se les ha dado orden de libertad o medidas sustitutivas, ¿verdad? Pero el fiscal y la administración de las cárceles no le dan la libertad. ¿Cuántos de estos tienen ya la orden de libertad? El alcalde, por ejemplo, de Zacatecoluca, que creo que su delito fue hacer en el gobierno de Sánchez Serén el mejor ejemplo de cómo prevenir las maras pandillas en su territorio a partir de proyectos, etc. Quizá por eso como Bukele hizo el pacto con las maras, ¿verdad? Esto fue una investigación que se puso al descubierto, Catedral se llama, ¿verdad? Entonces la rompió en el año 2022, aparentemente. Pero lo que quiero decir que realmente no hay motivo para tener preso al doctor Dadiresi, y ya tiene una carta de libertad desde hace más de un año, igual que el resto de compañeros, y no se lo dan. ¿Y por qué están sobre los jueces? El fiscal no puede estar sobre los jueces, ni mucho menos el administrador de las cárceles, ¿verdad? Que por cierto dicen que viene también de esos sectores de pandillas, el USIRI, ¿verdad? Eso es muy grave, muy grave. Sí, Ahí se ha ese creado Osiris era de ahí de Las Palmas, era pandillero de Las Palmas, compañero. Y la otra cuestión, Nidia, te pregunto, bueno, de este marroquín que salió el audio que le ayudó a salir a Guatemala al CROC, que en el gobierno de Serén quedó encarcelado, pues, ¿cómo es posible que hay gente, pues, digamos, es que la parte del metieron pacto que presa hicieron. porque le dieron $20 a un pandillero para que no te matara o no te agrediera? Entonces consideran que colaboraste y hay gente que tiene año y medio de estar y que dicen, y el tipo que le ayudó a escapar a un alto dirigente de pandillas, y hay como 6 dirigentes, altos dirigentes de pandillas que quedaron en el gobierno de Mauricio, de Sereno, del mismo Saca, que quedaron encarcelados, y después con el gobierno de Bukele los Es han parte, capturado en Estados Unidos, en México. No sé, de Carlito quiere agregar algo. Es que yo tenía una pregunta, ¿me entiendes? Y que tiene que ver con el tema de los acuerdos de paz, en el sentido de que ah, hay dos partes que han suscrito los acuerdos de paz, una el Estado y el otro es el FMLN, con el mediador de las Naciones Unidas. Y en este caso, quien está violando, digamos, los acuerdos de paz es el Estado, ¿va? Que si hay alguna cláusula dentro de los acuerdos de paz, donde cuando una parte no ejerce, digamos,
el contrato, por decirlo así, de lo pactado, qué responsabilidades tiene la otra parte o qué mecanismos hay para la otra parte para exigir que se cumplan, ¿va? Y en este caso, ¿qué posibilidades hay que las Naciones Unidas, que ha sido la intermediaria, pueda retomar, digamos, esa situación que se está incumpliendo en el país? ¿Cómo hay una posibilidad sobre eso? Mira, bueno, las Naciones Unidas crearon una mesa, el secretario general creó una mesa de seguimiento, de consolidación de la paz, los procesos que se firmaron. Se le ha escrito, ¿verdad?, al actual secretario general para que se active esa mesa y se vuelva a estudiar el caso en Salvador, ¿verdad? ¿Cómo está? Pero no hemos tenido respuesta. También decirte que han enviado relatores, pero no lo recibe, ¿verdad? Me imagino que la delegación de las Naciones Unidas que está ahí ha tratado, ¿verdad?, de hacer algo, pero no se logra. Es decir, cuando él desconoce los acuerdos, etcétera, ya es un punto de partida, ¿verdad?, de que no va a haber una posibilidad de hablar con las Naciones Unidas. Sanciones. Bueno, hay muchas resoluciones, ¿verdad? Hay muchas, digamos, los casos se han llevado al Consejo de Derechos Humanos y se hacen exhortaciones, pero no. Aquí es la lucha del pueblo la que tiene que hacerse, ¿verdad?, para poder resolver un día el cambio de régimen y retomar un rumbo, por supuesto, ahora a esta altura, más perfeccionado, ¿verdad?, más actualizado, pero la base fundamental, ¿verdad?, respetada siempre. Pero yo quiero decirte que se ha acudido a todas esas instancias, ¿verdad? Inclusive el caso de Salvador está en la Corte Penal Internacional, ¿verdad? Creo que organismos de derechos humanos han llevado el caso de las ejecuciones sumarias en las cárceles, ¿verdad? Y también está en la libertad de expresión, ¿verdad? Porque hay persecución también a la gente que tiene que ver con los comunicadores, ¿verdad?, los medios. Entonces han habido, digamos, amenazas, persecución, entonces ellos han ido a protestar ante todos estos organismos. Recientemente hubo un examen de país en las Naciones Unidas, en el Consejo de Derechos Humanos, se examinó cada 5 años, ¿verdad? Examen periódico universal, se llama por país. Este año pasado le ha correspondido a El Salvador y muchos organismos presentaron que todas las recomendaciones que dieron en el 2019, porque el examen periódico universal sobre El Salvador lo hicieron en septiembre del 2019. Acababa de salir el gobierno de Sánchez Serén e hicieron una serie de recomendaciones. Sobre esas recomendaciones hay que responder, pero también otras situaciones que se han dado a lo largo de todos estos años, que han sido denunciados permanentemente ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Por ejemplo, la OIT tiene cantidad de denuncias sobre despidos arbitrarios, el desempleo, la falta de legalización de sindicatos, etc. Entonces ellos han dado recomendaciones múltiples. Entonces uno va, si vas todos los organismos, ¿verdad?, que tienen las Naciones Unidas, hay ahí informes y todo, pero coadyuva, pero no determina, pues. Eso, lo que nosotros pensamos que las Naciones Unidas debe ser, así como un día nos presentó, como te digo, caso inédito, que debía ser tomado como ejemplo, punto de partida, hoy están obligados a hacer un estudio, una investigación real de cómo esa paz que se veía irreversible, ahora se ha revertido. Es que es serio el desmontaje de los acuerdos de paz y es serio la inseguridad real que hay en la vida de las personas. Lidia, Quiero mira, solo terminar. Ajá.
Fíjate que una de las Sí, preguntas frecuentes que nos hacen y te quería preguntar, sé que el objetivo inicial de los acuerdos de paz era la desaparición del ejército, eso no se logró, pero se logró la reducción grande, grande, ¿verdad? Que fuera creo 20,000 quedó el ejército o 16,000, no recuerdo la cifra, ¿verdad? Pero, y la otra cuestión, no, la desaparición, el objetivo era permítame. democratizar el país. Sí, que la policía desapareciera, la guardia y la PH porque estaban militarizadas, ya eran cuerpos represivos militarizados. Pero ahora yo, con este estado de sección, yo estoy viendo la militarización de la seguridad que ya no se distingue prácticamente nuevamente casi entre el ejército y todo, y aquella policía, producto de los acuerdos de paz, aquella policía nacional civil, cada día la veo yo más que va desapareciendo, pues, y esa es la percepción de miles de salvadoreños como tu servidor. ¿Cómo ves tú eso? Quisiera que escucharte, Sí, y mucha gente nos ha cómo no. pedido que querían escucharte tus puntos de vista sobre ese tema. Sí, no, mira, solo termino diciéndote que además de las víctimas del régimen de excepción, víctimas inocentes del régimen de excepción que hay y que se ha creado Movir, además y también varios organismos como Socorro Jurídico, el Comité de Derechos Humanos, vaya. Además están los perseguidos políticos, presos, que ahí está COFAPES, el Comité de Familiares de Presos y Perseguidos Políticos. Pero también han habido desaparecidos bajo Bukele desde el 2022, que antes que se creara el régimen de excepción, ya había un montón de desaparecidos. Entonces ya han creado otro comité de víctimas de desapariciones, ¿verdad? Dentro del contexto que te estoy hablando desde el 2022 para acá. O sea que la gente se organiza también a luchar porque esto se detenga, pues, y eso es importante, ¿verdad? Ahora, sobre lo que tú me preguntas de cómo está la Fuerza Armada, el objetivo central era desmilitarizar el país, ¿verdad? Perdón, era democratizar El Salvador. Y eso pasaba por realmente disolver la Fuerza Armada, todo eso que obstruyó, etc. No se logra. Entonces eso pasaba desmontar la dictadura militar para entrar a un proceso democrático. Y eso pasaba por reducción. Si redujimos la Fuerza Armada en un 51.2%, es decir, la plantilla inicial en la guerra eran 60,000 y nosotros lo llevamos como a 25,000. Y año tras año había un proceso de reducción que llegó a 20,000. ¿Qué ha hecho Bukele ahorita? Duplicar, ¿verdad? En el presupuesto y en todo tiene como 40,000. Por esa línea va. Ahora, el ejército, aquel que se construyó en el proceso de paz en los primeros años, proceso de cumplimiento de la paz, ya era un ejército disciplinado, amigo, etc. No le tenía ya miedo a la gente al uniforme. Y todos los viejos cuerpos de seguridad pública desaparecieron y se creó una nueva seguridad pública que la gente le tenía cariño, etc. Ahora le tiene terror, miedo a la gente por el abuso del poder que han hecho. Entonces ellos han fortalecido más la Fuerza Armada y han debilitado la seguridad pública, la Policía Nacional Civil, y la Fuerza Armada está haciendo tareas, funciones que le corresponden a la seguridad pública. O sea que ahí está roto el acuerdo de paz. Y eso es así. Entonces, lógicamente, bueno, pero decirte que también los policías se han organizado por sus derechos. Yo estaba viendo ahí gente que se ha organizado porque ha perdido el carácter realmente la policía con la que fue creada. Eso es una cosa que es de lucha. Y lo que pasa es que hacen operativos para intimidar, ¿verdad?, a las personas. Y vuelvo a repetir, un joven que lo cachan, ¿verdad?, es decir, lo detienen ahí y lo empiezan a tocar, a cachar, como dicen, la prepotencia del ejército es meterle zancadilla, que se caiga y golpearlo. Entonces la gente empieza a tener temor, terror.
por el abuso de poder. Estamos como en el pasado. Entran a las comunidades donde viven excombatientes, que ahora son productores, que ahora son trabajadores agrícolas, y con prepotencia, ¿verdad? Llegan a los lugares sin permiso, ahí se quedan en las casas museos que tiene la gente, casas comunales, y eso es como para decir, aquí estamos nosotros, ustedes ya no están armados, nosotros somos los que estamos armados, a querer humillar, la gente no se deja humillar, lógicamente, pero es una prepotencia la que ellos proyectan, porque han creado un enemigo interno. Si todo este fortalecimiento que ha hecho Bukele del ejército, el presupuesto, más militares, el armamento, es porque tiene un enemigo. ¿Y quién es el enemigo? Es Guatemala, es Honduras. No, ellos han creado desde que se metió a la Asamblea Legislativa un enemigo interno. ¿Y quién es el enemigo interno? El pueblo salvadoreño, pues, las personas, los luchadores, porque ya en la cárcel tienen a como 80,000, ¿verdad? Muchos de ellos son parte y protegidos, ¿verdad? Dentro de un pacto. Pero el pueblo no. Es el que sufre más, ¿verdad? Como tal. Entonces yo quiero hacer ver que ahí se ha roto el pacto, pues. Él ha tergiversado. Él ha vuelto a darle una función represiva a estas autoridades, tanto de la Fuerza Armada como de la policía. Esto está roto totalmente. Excelente. Bueno, quiero terminar diciéndoles que a nivel constitucional y electoral también está roto el acuerdo de paz. Violentó la Constitución al reelegirse como presidente, a pesar de que hay 7 artículos de la Constitución, algunos de ellos Petros, que lo prohíben. La reelección inmediata. La Asamblea Constitucional, que él cambió aquel 1 de mayo del año 2021, le dio el ok que se podía reelegir. Porque ya se ha caracterizado de seguirlo a él. No tiene independencia judicial, que era así como se había acordado en La Paz. Y la Asamblea Legislativa solo es puyabotones, como dice toda la gente, ¿verdad? Y también quiero hacer ver que violentaron el acuerdo electoral, porque hicieron reformas fuera de tiempo. Entre ellos una que se han satisfecho al Fondo Monetario, ¿verdad?, internacional, como fue la de reducir los legisladores y los municipios. Como el Fondo Monetario ha dicho que hay que compactar, ¿verdad?, el Estado. Entonces ellos pasaron por ahí. Claro, hay otros propósitos políticos, ¿verdad? Al haber reducido de 84 diputados a 60 y de 262 municipios a 44, ¿verdad? No creen en la democracia participativa, en la descentralización, en el desarrollo local. Ahí le acaban de quitar unos millones a la parte municipal. Todo el mundo está denunciando eso. Entonces a ellos no les importa cómo está la gente in situ en sus comunidades, ¿verdad? Porque no creen en la democracia participativa, no creen en pasarle poder al pueblo económico, social. Entonces están estrangulando, ¿verdad?, a los municipios, a los pocos que han quedado, como lo denunció recientemente Simón Paz en una entrevista, la situación que al quitarles el presupuesto ahorita. Nidia, bueno, mira, para terminar, porque vamos ya, una pregunta así un poquito tramposa, como dice la gente, ¿no? Si una parte no está cumpliendo los acuerdos de paz, una parte está violando los acuerdos de paz, ¿qué significa eso? ¿Que seguimos en conflicto? Claro, es que mire, al desmontarse los acuerdos de paz por el régimen actual, no voy a hablar ni de gobierno, sino todo el régimen buquelista, se rompe el pacto. Además, toda aquella plataforma económica social, todos aquellos 200 logros que dieron los dos gobiernos del frente, están rotos. Ahora, ¿qué es lo que dicen? Que hoy tenemos más pobreza, más desigualdad, las condiciones económicas sociales han empeorado.
Se han desmontado todos los programas y proyectos económicos, sociales, ambientales que impulsamos. ¿Y eso qué trae? Pues, hay más migración y desplazamiento interno. Las víctimas no tienen protección, las víctimas de las dictaduras contrainsurgentes, ¿verdad? Y se han desmontado sus conquistas. Y ahora últimamente estamos viendo una conquista que el pueblo logró, que era prohibir la minería metálica, que atenta contra la vida y la naturaleza, ¿verdad? Ahora la han vuelto, la han establecido favoreciendo los intereses de los ricos, ¿verdad? Y de los nuevos ricos, como es el clan Bukele, ¿verdad? Entonces, toda esa reproducción de situaciones, ¿verdad? Que en vez de generar empleo, despiden gente. ¿Cuántos desempleados no hay en estos 6 años? Y yo me recuerdo que Sánchez Serén no despidió a nadie. Tal vez alguna excepción, pero mucha gente le decía, mire, quita a tal persona. No, decía, hemos venido para generar empleo, no para quitar. Y se da el lujo de quitar cientos y cientos de personas. Entonces, gente sin empleo. Destruyen la gente vendedora ambulante, un poco, los bienes pocos que tienen. Hacen quebrar a las micros. Entonces, es una situación que te genera el desempleo, el hambre, cuando en la mesa falta el pan. Bueno, migración, ¿verdad? En primer lugar, desplazamiento y delincuencia. Entonces, él genera y reproduce los factores que originan la delincuencia. Y se da el lujo de decir que tiene encerrado a las maras y pandillas, ¿verdad? Pero está haciendo lo contrario, ¿verdad? Y también la migración, cómo crece. Entonces, eso que hace descomponer los hogares, eso trae una situación como de un ciclo que se reproduce. Entonces, la gente se está organizando, todo el mundo ahorita, en todas formas, en todas partes, porque ante el hambre, a la represión, que son las causales que llevaron a aquel conflicto, la gente tiene que luchar para sobrevivir. Yo estaba viendo todas estas vendedoras ambulantes de la Sacamili, los vendedores ambulantes de San Salvador. Y lo que pasa es que es como, digamos, algo subgénero, ¿verdad? Porque retoma todo aquello que hicieron otros presidentes, inclusive del PCN, de Arena, ¿verdad? El país de las maravillas, el país de la sonrisa. Pone una pista de hielo, hace un gran arbolito como el del Estados Unidos, hace Miss Universo, hace surfeo, ahora están haciendo una gran conferencia del Bitcoin a la orilla del mar. Es decir, como que es un país donde todo está tranquilo, donde hay fantasía, donde hay distracción, y así, como dicen, el planeta de los cerdos, ¿va? Así no tan estadio, nos gusta vernos reír, pero realmente la crisis, ¿verdad? Es fuerte, económica, social del pueblo y política. Y te digo, ahora están robando por esa crisis que hay hasta celulares en las calles, ¿verdad? El robo común, porque eso es a raíz de lo estructural, del problema estructural que hay, ¿verdad? Entonces, todas estas personas que son afectadas por diversas causas salieron a marchar este 12 de enero a las calles, retomando el espíritu, ¿verdad?, de los acuerdos de paz y luchando por nuevas demandas, porque el problema económico social no se resolvió. Al contrario, hoy le han quitado presupuesto a la universidad, ¿verdad? Un retroceso. Con los gobiernos del frente tenía presupuesto. Y la gente pide presupuesto universitario. Salud, un gran recorte, cuando estábamos en lucha para hacer una salud comunitaria de 3 niveles también. Había una ley que fue concertada entre todos los sectores y partidos, que era quizá la primera ley que era producto de los acuerdos de segunda generación, que lo primero era la salud comunitaria. Todo eso se ha venido abajo. Y hay despidos de médicos, despidos de maestros, les han quitado el escalafón. Bueno, entonces todo eso es un foco de problema que hay. Más todas estas vendedoras que despiden, más los presos. Es decir,
suficientes motivos para salir a expresarse la inconformidad que día a día crece en el país. Y a la par va toda esta escalada represiva, pues, porque capturar por capturar y capturar gente, voceros, amenazar a los medios de comunicación, a las iglesias, a los líderes que los van a meter presos, ¿verdad? Toda esa es una escalada represiva, ¿verdad? Que no tiene precedentes en la historia de la posguerra, para nada. Y por eso la organización popular crece también, ¿verdad? Y la denuncia, la lucha de resistencia, la rebeldía del pueblo se va desarrollando. Y eso es porque él va sembrando las causales que motivan al pueblo a organizarse y a pelear, ¿verdad? Viste ayer que hasta la Iglesia Católica está en lucha contra la minería metálica, ¿verdad? Presidida por Cáritas, creo, y también se sumó el cardenal, esa lucha. Y también las iglesias diversas, ecuménicas, pues, están en lucha, ¿verdad? Entonces todos los sectores ambientalistas y sociales en general, esto tiene, digamos, una connotación nacional, ¿verdad? Este problema, pero ya la impuso, ya jugó la regla, bueno, los diputados la decidieron y vamos con todo esto. Vamos adelante con la lucha. Sí, Bueno, y también hoy día parece que se manifestaban los compañeros veteranos de guerra también por el tema de los acuerdos de paz. claro, sí, que mire, ellos han hecho que la gente se compleje, ¿verdad? Los liceados de guerra, los combatientes, que no valió la pena luchar, etc. La gente se tiene que sentir orgullosa. Y es cierto, hubieron problemas en la implementación en el pasado, hubo problemas de los beneficios, pero eso no quita el heroísmo, ¿verdad? De todos nuestros héroes, heroínas, de nuestros liceados, de nuestros compañeros internacionalistas que dejaron aquí su sangre, de toda la solidaridad, ¿verdad? Y de todos los que siguen luchando. Es decir, deben sentirse orgullosos, ¿verdad?, de haber dejado un legado y defenderlo, pero a veces perdemos la memoria histórica de dónde venimos, lo que hemos hecho, y nos quedamos solo en el presente, en el ombligo, ¿verdad?, en el momento. No, hay que dar, el viraje es que valió la pena luchar, dice la gente. No valió la pena, miren cómo estamos hoy. No, los descuidos de la memoria, de no recordar, de no defender lo conquistado, nos tienen también en esto, pero eso ya es otro tipo de problemas de descuidos que hemos tenido, ¿verdad? De irresponsabilidades de otros y de uno, de no haber asumido esa lucha permanente, de haber construido el poder popular en el seno del pueblo, cuando teníamos la posibilidad, ¿verdad? Creímos que la gente por sí misma entiende, ¿verdad? Y mire, y ahora estamos enfrentando una guerra mediática, ¿verdad? Es que el dominio que tiene Bukele en la mente de la gente y de las juventudes es porque domina la guerra de mediática, es decir, la batalla de ideas. Él la tiene toda esa farsa metida en el cerebro de mucha gente. Entonces, pero eso, la izquierda, los movimientos populares, la sociedad debe aprender también a dar esa batalla, y aquello que él dice que es verdad es mentira, y la mentira que ellos meten es una verdad. Entonces es un momento difícil, pero todos y todas estamos obligados a dar esa batalla, a esclarecerle al pueblo la verdad de las cosas, a esclarecerle a los combatientes, a todos estos compañeros que han luchado, que valió la pena luchar. Así es. Bueno, Nidia, muchas gracias. Al menos que tengas, digamos, unas palabras últimas para la gente que nos está escuchando antes de terminar. Oh, bueno, es tiempo de lucha. Quiero rendir un homenaje, honor y gloria, ¿verdad?, a todos los combatientes que cayeron en la lucha y los que siguen luchando, a todos los liceados, a toda la solidaridad internacional, internacionalistas, a todo el movimiento popular. Estamos en tiempo de lucha y resistencia y de seguir, ¿verdad?, avanzando, cada uno haciendo desde sus trincheras lo que pueda, denunciando ante organismos internacionales,
ante toda la estructura, haciendo crecer esa solidaridad. Hoy vi varias manifestaciones, vi en Estados Unidos, en Canadá, en México, en Alemania, y pronto, pues, en otras partes del mundo va a haber, porque aunque sea una persona, consigue, digamos, contacta a otro, etcétera, y esto se reproduce, ¿verdad? Porque el mundo tiene que conocer lo que está pasando en El Salvador, y así como un día paramos una dictadura de 60 años, se pueden parar. Todo tiene su tiempo. Nosotros venimos en todos estos años de existencia, ya el 22 de enero se va a cumplir, ¿verdad? Un año más de aquella gran masacre que cometió el dictador Maximiliano Hernández Martínez. Ese pasó sin pena ni gloria, hizo tanto daño que nadie lo lleva como un héroe. Es decir, todo cae y nosotros somos personas de lucha y esto más tarde, más temprano, esto cambiará. Pero no va a caer como una manzana que madura y cae. Tiene que haber mucha lucha. Sí, no hay que esperar Yo que les caiga, digo, hay que votarlo. los pueblos del mundo, además no estamos solos, todos los pueblos están en lucha. Miren Argentina, cómo está luchando, miren Ecuador, Perú, nosotros, solo para hablar de América Latina, y defendiendo los procesos, ¿verdad? Como Venezuela, Cuba, Nicaragua y otros, ¿verdad? Es decir, es un tiempo de lucha el que nos toca vivir y de enfrentarnos al fascismo, al neofascismo. Yo escribí un trabajo, y se lo voy a mandar a ustedes, las características del fascismo en El Salvador, ¿verdad? A, B, C, D, ¿verdad? Porque mucha gente dice, no, si no es fascista el que gobierna. Pero yo digo, pero es que este tipo es, primero, es dictatorial, ¿verdad? Neofascista, que cierra todos los espacios, ¿verdad? También es neoliberal, proimperialista, ¿verdad? Y populista. Entonces uno va viendo todas esas características, ¿verdad? Dice cómo ha aprovechado toda esta situación para hacerse rico, él y su clan, ¿verdad? Eso es increíble. No hemos hablado de eso, pero sí, en el fondo está eso, ser parte de la oligarquía salvadoreña. La oligarquía ya se alineó con él, ¿verdad? Ya Arena no es el instrumento, ahora es Nuevas Ideas, el instrumento de la oligarquía en este país. Porque ellos cambian, así como en un tiempo fue el PCN, la democracia cristiana, Arena, ahora es Nuevas Ideas, el instrumento que tiene la oligarquía y el imperio en este país para mantener su poder. Excelente. Así es. Muchas gracias, Nidia. También le vamos a pedir al compañero Marvin unas palabras para la audiencia. Bueno, yo también mi respeto para la compañera, una luchadora social de toda la vida, internacionalista también. Es decir, nos regocijamos, recuerdo, pues ese 16 de enero, ahí estábamos por Catedral, ¿verdad? Pero esa es otra historia, pero como quien dice, ganamos la paz, era la consigna, defendamos los acuerdos. Hoy hay que defender la institucionalidad, pues porque si se pierde todo eso, pues se pierde todo, pues, ¿verdad? El andamiaje jurídico, político que se logró producto de los acuerdos, pues soy Marvin, un salvadoreño más preocupado, pues, ¿verdad? Y todavía este abusivo, ¿verdad? Lo digo a título personal, este payaso abusivo que tenemos de presidente, dice que Maduro, él decide, dice que el mundo, el Matacura es el presidente y que la Corina, ¿verdad? Que es la titiritera, todavía siguiéndole pues el papel al imperialismo, quiere decir quién es legítimo y quién no, pues el ilegal. Pues ahí me quedo, compañero. Saludos. La risa. ¿Ah? Muchas gracias, Marvin. Bueno, yo Bueno, también me pues voy a despedir agradeciéndole a ha Nidia sido que un gusto. esperamos en otra ocasión tratar otros temas, pues para conversarlo, ya lo vamos a hablar con ella, ¿no? Y a ustedes, muchas gracias por todos sus comentarios, gracias por estarlo distribuyendo también, síganlo distribuyendo para llegar a más personas
porque entre más rompemos este cerco mediático, mejor será para este pueblo que se organiza y continúa su lucha. Nos vamos a despedir con el tema del Frente Intercontinental. Que sigan teniendo un buen día, unas buenas tardes y unas buenas noches. Buenas noches. Somos el Frente Intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Frente Intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Danos un me gusta, participemos, comparte las transmisiones.